Buenos días, estimada comunidad. Le damos la bienvenida a la sesión 169 del seminario de los jueves, coordinado por el área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF. Hoy nos sentimos muy contentos y honrados de tener a la maestra Helen Pérez, que nos compartirá su conferencia titulada Una propuesta didáctica para promover el razonamiento covariacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital. La maestra Pérez es profesora de matemáticas en el grado de licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras, maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAD México. Cuenta con experiencia como profesora de matemáticas en educación primaria, básica y media. Ha participado en el Congreso de Matemática Educativa COME en Honduras y en el Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas EICAL. Actualmente es estudiante del doctorado de Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el CIMBESTAF México y su investigación se relaciona con promover el pensamiento covariacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital. Su director de tesis es el doctor Carlos Armando Cuevas Vallejo. Les recordamos a los asistentes, ¿verdad?, de escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat de Zoom o por la sección de comentarios de Facebook. Tales preguntas o comentarios van a ser leídos una vez que termine la maestra Helen su presentación. Así que sin más que agregar, Helen, el tiempo es tuyo y puedes empezar. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y gracias al comité organizador por la invitación. Y pues, sin más preámbulos, pues damos inicio. No sé si me dicen si se ve. Sí, Helen, sí ¿Sí? se ve. Ok. Bien, el trabajo que hoy pues de cuál les platicaré es acerca de mi pues trabajo de tesis de la maestría. Con un poquito de pues perspectivas acerca de lo que voy a ahondar ahorita en el doctorado. Y pues como mencionaba, lleva como título una propuesta didáctica para promover el razonamiento variacional correlacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital. Bien, la estructura de la presentación consistirá en hablar acerca de un poco de la introducción de la problemática, los antecedentes que fuimos encontrando, objetivos y preguntas de investigación, el marco teórico, metodología, resultados y análisis retrospectivo y conclusiones y prospectivas. Acerca de cómo abordamos este trabajo desde una situación y un enfoque variacional, covariacional. Bien, al inicio con nuestro proyecto, pues estuvimos indagando en varios artículos en la literatura y pues vimos que varios investigadores eh, contextualizaron esa parte del pensamiento variacional como una forma dinámica de pensamiento, que incluye la formulación de estrategias, formas de razonamiento covariacional, buscando el desarrollo de estructuras cognitivas que permitían pues identificar, analizar, interpretar situaciones e incluso ver esta parte de los patrones y cómo llevarlo y analizar qué variables están pues relacionándose y cómo varían entre ellas. Esa parte del pensamiento variacional, pues uno de sus propósitos ha sido articular la investigación y las prácticas sociales a través de contextos relacionados con el cambio, dándole vida a los sistemas de enseñanza. Esa parte de los contextos, pues lo tomamos como un punto clave, pues nosotros llevamos a cabo simulaciones virtuales de contextos reales, entonces tomamos esa parte. Y también investigaciones como Leo mencionan que a raíz de la variación es observar las relaciones entre las partes y el todo a medida que el foco de atención cambia y descubrir lo que permanece sin cambios entre estas relaciones.
Entonces, nosotros vamos a ir viendo poco a poco cómo nuestro proyecto trató de abarcar todo ello a partir de las simulaciones virtuales, esto de cómo los estudiantes podían identificar las magnitudes que jugaban en ese contexto. Bien, otra parte que nosotros pues tomamos como puntos claves de nuestra investigación, aparte de la variación, es la covariación. Y pues tomamos la idea de Thompson y Carson, que la covariación son los valores de dos o más cantidades que varían simultáneamente. También, como Coffrey y Smith, tomamos esa perspectiva de que mencionan que la covariación es una descripción de menor formalidad y generalidad que el concepto de función. Es menos formal porque permite informes cualitativos, es decir, describir cómo varía una cantidad respecto a otra. Bien, en esta parte, pues, nosotros queremos ver y tomar qué está pasando con estas variables, cómo se están relacionando, qué relación hay entre ellas. Y para ello, nosotros tomamos el concepto pues, de función, como en ese caso lo tomamos de esta manera, como una herramienta para escribir, explicar y predecir las relaciones entre las cantidades cambiantes. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ver esas características que presenta la función, cómo verlo en esa parte pues, de la covariación. Bien, al momento de andar en la literatura, nosotros encontramos algunas problemáticas, tanto pues en los libros de texto, pues trabajamos con los libros de texto de la SEP, de aquí de México, y pues vimos y concluimos que las problemáticas que más se centran en esa parte de la variación y la covariación son los siguientes. Digamos, se observan dificultades por parte de los estudiantes en la comprensión y deducción de patrones de variación. También se observaron dificultades en la elaboración de modelos a partir de análisis de situaciones de covariación. Bien, a partir también de esas dificultades se destacaban en investigaciones como que la importancia de realizar trabajos que promuevan el razonamiento covariacional desde una percepción de covariación, ya sea de forma dinámica, y a su vez se recomienda diseñar un sistema de tareas interactivas. Y también realizar trabajos que promuevan este razonamiento apoyándonos del uso de diferentes formas de representación como un medio de validación. Bien, para ello, dado de que pues la literatura nos dice de que se necesitaría implementar, digamos, secuencias didácticas, tareas, actividades de formas pues dinámica, actividades dentro de contextos con este enfoque de covariación, es por ello que nos planteamos los siguientes objetivos. El diseño de una secuencia didáctica que promueva el razonamiento covariacional en estudiantes de secundaria de 14 a 15 años como antecedente del concepto de función. Pues vimos que el concepto de función, como lo vamos a tomar en esta parte, es como una herramienta pues, para el análisis de esa parte de la covariación y no tanto para la significación del concepto de función. También se pretende identificar qué nivel de covariación logran alcanzar los estudiantes al interactuar con modelos matemáticos que le permitan interpretar, predecir, describir y explicar situaciones de funciones tanto lineales como no lineales, observando sus propiedades y características. Y a su vez se pretende indagar acerca de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes ante estas tareas. Y lo anterior nos permitirá categorizar y asociarlas a cada nivel de covariación. Bien, en esa parte de los niveles de covariación, les voy a explicar un poquito más adelante en el marco teórico a qué niveles son los que me estoy refiriendo. Entonces, existen 5 niveles, cabe destacar que nosotros pues lo tomamos de la propuesta de Carson y Dobbs. Pero en este caso solo vamos a guiarnos en los primeros 3. Entonces, para encaminar hacia nuestros objetivos nos planteamos las siguientes preguntas.
qué niveles de razonamiento covariacional logran alcanzar los estudiantes de secundaria al resolver tareas de situaciones de covariación apoyadas en entornos digitales, las cuales fueron pues diseñadas por nosotros. ¿Qué dificultades se les presentan a estudiantes de secundaria cuando atienden las relaciones entre variables y su dependencia en contextos de variación y covariación? Bien, el marco pues que nosotros lo dividimos en 3 ejes principales, pues que dan soporte a nuestra teoría. Nos basamos en una investigación basada en diseño. El segundo eje, pues en una trayectoria hipotética de aprendizaje, y el tercero en la didáctica de Cuevas-Lubinash. Pues la IBD, en este caso, nos permitió organizar el proyecto. La THA nos permitió organizar las actividades que fueron graduadas acorde a los niveles de covariación de Carson y colegas. Y la didáctica de Cuevas-Lubinash nos permitió pues realizar el diseño de esas actividades, de cómo lo íbamos a ir haciendo. Entonces, esos son los 3 ejes que delinean pues nuestro proyecto, nuestra teoría. ¿Y cómo fue que nosotros abordamos esos ejes? Pues como les mencioné, nuestra investigación es una investigación basada en diseño. Y pues acorde con Bakker, presenta 3 fases. La primera fase es el organizar y diseñar tareas. En esta fase, pues nosotros describimos, diseñamos y redactamos las actividades, también redactamos nuestra trayectoria hipotética de aprendizaje, diseñamos nuestras actividades de acuerdo a los principios de la didáctica Cuevas-Lubinash y graduados bajo los niveles de covariación. En la fase 2 ya pusimos en puesta en práctica nuestro experimento para la obtención de datos. Y también pues la THA nos permitía ver el recorrido de los estudiantes, al igual que analizar los resultados obtenidos de los estudiantes comparando nuestra trayectoria hipotética de los procesos hipotéticos que nosotros teníamos en mente, de lo que los estudiantes podían realizar cuando estaban pues desarrollando nuestras actividades. Entonces nosotros describíamos objetivos de aprendizaje, actividades de aprendizaje y los procesos hipotéticos. Y esos procesos hipotéticos que nosotros describíamos, nosotros los comparamos al final en esa fase 3 que lleva el análisis retrospectivo con esos datos que obteníamos ya de los estudiantes. Y pues todo ello nos permitía pues llevar a cabo pues esa comparación y ver qué teníamos que retroalimentar o reestructurar de la versión, de nuestra primera versión de la propuesta didáctica. Entonces, más o menos algo así nosotros llevamos a cabo la idea con eso de la IBD, con ese primer ciclo. Bien, en esa parte, cuando nosotros diseñamos nuestras tareas, como les mencioné, nosotros las graduamos bajo niveles de covariación, los cuales pues están viendo ahorita en pantalla. Son 5 niveles de razonamiento covariacional, pero nosotros nos centramos solo en los primeros 3 niveles. Hicimos una adaptación acorde al contexto y la actividad que simulamos, pues usando tecnología. En este caso, si podrán ver, existen acciones mentales, la descripción de esas acciones mentales y los comportamientos de esas acciones mentales. Entonces nosotros hicimos una adaptación de esos niveles y pues describíamos nuestros objetivos, digamos, de aprendizaje de la THA, digamos, nuestras acciones mentales eran parte de los objetivos del aprendizaje de la THA. Y los comportamientos eran pues los que delineaban los procesos hipotéticos de lo que yo esperaba que los estudiantes pues llegaran a alcanzar con esas actividades que íbamos pues diseñando. Y a su vez, pues así ver
qué comportamientos, digamos, al momento de analizar que los estudiantes están presentando ese comportamiento, entra dentro de mi acción mental 1 o de mi acción mental 2 o de la 3, y yo pues ahí así podía ir categorizando qué acción pues abarcaba, cuál no lograba o cuál estaba en evolución. Entonces, para así ver en qué nivel ese estudiante se encontraba, si se encontraba en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3 del razonamiento covariacional. Entonces, esta propuesta didáctica la llevamos a cabo con estudiantes de secundaria de 14 a 15 años en la Escuela Técnica número 38, Ricardo Flores Magón, en México. Las actividades que nosotros diseñamos, que eran pues hojas de exploración y aprendizaje guiadas, a cada estudiante se le dio las hojas impresas, cada estudiante contaba con una computadora para que ellos pudieran correr los applets en ellas y poder interactuar con ellas, los escenarios que nosotros diseñamos. Y pues el contexto de esos escenarios que diseñamos, pues consistió en análisis de movimientos de cabinas de un teleférico por diferentes tramos, como pues podrán ver a continuación. Pues les quise mostrar un poquito de cómo más o menos los estudiantes podían llevar a cabo pues estas actividades. Bien, en pantalla les quiero mostrar que nosotros realizamos 4 actividades, 4 simulaciones de un teleférico. Estos diseños, tanto de las hojas de exploración, como ven aquí en la parte derecha de la tabla, los estudiantes tenían pues a mano sus hojas de exploración y ellos tenían que ir interactuando con el applet. Nosotros diseñamos pues tanto los applets, estos entornos y las hojas bajo ciertos principios, como los que muestro aquí en pantalla de la didáctica, desarrollando una acción, pues los estudiantes, ellos iban pues manejando ellos iban descubriendo qué hacía cada uno de estos botones, qué pasaba con las magnitudes que ellos veían en pantalla, qué era lo que estaba variando, qué era lo que se mantenía constante. Entonces, ellos veían todo eso, o sea, ellos trataban de ir viendo qué pasaba que cuando yo ingresaba cierto valor, por ejemplo, cuando se detenían en tal segundo, cómo iban ellos llenando, por ejemplo, las tablas, cuál era mi velocidad en cierto momento, cuando recorría, digamos, 7 segundos, 3 segundos, ellos podían ver eso, ellos podían interactuar con ellos, entonces les permitían ser un agente de acción. También ese principio era partir de un problema de contexto, que fue lo del teleférico. También era esa parte de operaciones inversas, ya cuando los estudiantes se familiarizaban con el contexto, abarcaban la actividad 1, la actividad 2, ya a ellos se les colocaba, digamos, una actividad donde ya no tenían que utilizar los applets para poder contestar las hojas. Entonces, ellos podíamos así validar si el estudiante, después de sacarlo de esta situación, qué comportamientos de los niveles de covariación pudieron ir obteniendo, ya si no se les presentaba este contexto. Y pues descomponer o dividir ese problema en subproblemas. Si se fijaron en la primera parte, el primer applet consistía en el análisis de una cabina de recorrido por ese tramo. Ya el segundo applet consistía pues en el análisis de 2 cabinas. Ya el tercero consistía pues en el análisis del movimiento de esa cabina cuando iba en subida y había un cuarto cuando iba en bajada, o sea que las magnitudes iban cambiando. Y pues también los estudiantes podían ver esta parte de los diversos registros de representación en sus hojas de exploración, ya sea de forma tabular, simbólica y gráfica.
Bien, eso era una parte para que ustedes más o menos se dieran la idea de cómo los estudiantes podían pues ir interactuando con estos escenarios que pues diseñamos para simular el trayecto del recorrido de esa cabina a través del teleférico. Bien, la ruta didáctica que nosotros pues llevamos a cabo con la puesta en marcha de la fase 2 de la IBD consistió pues en aplicar una prueba piloto, primero con 2 estudiantes de tercero de secundaria. Luego, una vez que llevamos a cabo la aplicación de esta prueba piloto, rediseñamos nuestras actividades, hicimos modificaciones y ya pues la llevamos a práctica con los estudiantes de la escuela número 38. Y pues las actividades en clase se les presentaron, las instrucciones de los escenarios. También por falta de tiempo y para optimizar más esta parte, porque de acuerdo a las actividades, porque nosotros lo hicimos acorde al segundo bloque, al eje de números y de álgebra de variación, veíamos que comprendían cierta cantidad de horas. Entonces dejamos tarea en casa, que como ven aquí, la actividad número 1 se llevó en clase, pero ya la actividad número 2 se llevó en casa, la cual se discutió al día siguiente y también realizaron la actividad número 3, que era cuando los estudiantes pues ya iban a analizar el movimiento de una cabina cuando iba de subida. Y en el último día pues se llevó a cabo el análisis de esa cabina, pero cuando ya iba de bajada. Entonces, esas partes de nuevas magnitudes, en las primeras se iban graduando. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Cuando la velocidad ya no es constante, cuando ya se involucran magnitudes como la aceleración. Entonces, que los estudiantes pudieran ver cómo influían, cómo se relacionaban esas variables entre ellas y entre todo ahí, y darle un sentido a esas magnitudes también. Entonces, en este apartado, voy a pues darles a conocer un poco de los resultados que nosotros obtuvimos de esta comparación de los procesos hipotéticos de aprendizaje y los comportamientos de las primeras 3 acciones mentales logradas por los estudiantes. Bien, uno de los comportamientos de la acción mental 1, la acción mental 1 consistía más en esta parte como de identificar y clasificar, digamos, las magnitudes, digamos, qué era lo que se mantenía constante, qué era lo que se mantenía variable, o incluso lo de parámetro. En esa parte de parámetro, pues nosotros lo tomamos de la propuesta de Carson y Thompson, de que parámetro lo interpretaban en esta parte de que tengo algo que puede variar, pero cuando lo someto a cierta situación o a una modificación, pues ya se mantiene constante. Entonces, en esa parte nos fuimos basando para poder diseñar las actividades. Entonces, en esa parte que es identificar y clasificar magnitudes, los estudiantes, por ejemplo, la evolución que nosotros podríamos pues notar, aquí les voy a dar ese pequeño ejemplo, es la evolución de la actividad número 1 a la actividad número 4. Si nos percatamos, los 4 escenarios parten del mismo contexto, de la misma situación real, que es pues análisis de una cabina a lo largo de diferentes tramos de un teleférico. En la primera actividad, los estudiantes tenían que ir identificando, por ejemplo, qué pasaba con el poste, si este variaba o era constante, qué pasaba, digamos, con la aceleración, si era la misma, si variaba, si no había aceleración, qué pasaba, digamos, con la velocidad, si había un cambio. Entonces, que los estudiantes primero
trataran de identificar qué era lo que variaba y qué era lo que se mantenía constante. Y ya luego de que ellos trataran de identificar ello, a lo largo de la segunda y de la tercera actividad, ir viendo y dándole como ese significado de que, ok, cuando yo los voy a empezar a clasificar, ese tipo de variación, y ya los empezaban a clasificar, y ya en la cuarta actividad se les daba, digamos, esta tarea de esas magnitudes con las que estuvieron trabajando a lo largo de las 4 sesiones, ¿cómo las clasifican? ¿Cuáles eran para ustedes las que eran variables? ¿Cuáles eran las que eran constantes? ¿Y cuáles eran las que eran parámetro para ellos? Y pues así influir también en una discusión para los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante de 8, él decía de que las variables, esas magnitudes que él consideraba que eran variables eran el tiempo, distancia, velocidad en el transcurso del tiempo. Las que él creía que era constante era la altura del poste, la aceleración, la longitud total del cable del teleférico, y los que eran parámetros era, digamos, en este caso, velocidad inicial, lo cual sí era parte de la identificación de esas magnitudes, lo cual hizo bien. Y digamos, en este caso, otros estudiantes veían ok, yo creo que en este caso la distancia depende del tiempo, entonces ver esas relaciones que él podía ver. Otro caso respecto, digamos, a estas acciones mentales y a los comportamientos, estas evoluciones, ya que las actividades eran graduadas, nos permitió pues identificar si los estudiantes tenían ese proceso de aprendizaje, cómo iban cambiando, digamos, qué pasaba de la actividad 1 a la actividad 4. Todo eso nos permitió ver pues esta comparación de la trayectoria con los datos obtenidos reales de los estudiantes. Bien, otro comportamiento de la acción mental 1 era ver esta parte de si los estudiantes podían establecer relaciones y justificar esas relaciones entre las magnitudes. En una de las representaciones, que era pues la tabular, algunos estudiantes, digamos, al momento de la obtención de datos de los apples, de nuestros setbits, ellos al momento de ya colocarlo en forma tabular, ellos veían si se encontraba, digamos, un patrón o cómo justificaban, digamos, en este caso, el estudiante lograba identificar que la velocidad se mantenía constante respecto al tiempo y que la distancia aumentaba con respecto al tiempo. Otro estudiante pues empezaba a describir o dar indicios del comportamiento 2. En el comportamiento 2 de la acción mental 2 era esto de ver e identificar patrones. Entonces, si ven aquí en pantalla, ya ellos empezaban a decir, que va de 5 en 5, va variando, digamos, de 1 en 1. Entonces, esos comportamientos que nos permitían, pues, identificar en qué acción mental se encontraba y a su vez decir, comprende y tiene este nivel de covariación. Y pues también en estas actividades veíamos que los estudiantes empezaban a utilizar pues dentro de su léxico, en su vocabulario, palabras como esto es constante, esto es variable, porque una experiencia pues que les quería comentar en el diseño de estas actividades, al inicio pues yo pensaba de que los estudiantes no creo que se les dificulte esto de qué es, digamos, el significado de qué es variable y qué es constante. Entonces, no era algo con lo que ellos estaban familiarizados. Entonces, ya tratábamos de dar, digamos, dentro de las intervenciones, cuando llevamos a cabo la puesta en escena, de que era algo constante, digamos, algo que se mantenía fijo, y que era variable, digamos, algo que estaba pues cambiando en todo momento. Entonces, tratar de hacer esas explicaciones o aclaraciones de los estudiantes durante nuestras intervenciones. Y pues
veíamos eso, de que a medida que ellos iban avanzando con las actividades también, ellos iban incorporando dentro de su vocabulario, pues, esas palabras como era constante o era variable. Una dificultad que se detectó dentro de la acción mental 1 es que los estudiantes al momento, digamos, de graficar o al pasar de un registro a otro, había como ese choque. No tenían claro cómo a veces colocar, digamos, esos datos. Por ejemplo, lo hacían bien en la manera, digamos, tabular, en la representación tabular, al momento de capturar datos. Pero al momento de graficarlos, pues estos estudiantes, ok, podían quizás con la primera tabla, pero ya cuando trataban de graficar los valores de la segunda tabla, ya presentaban, digamos, esa dificultad. E incluso el estudiante mencionaba que era más comprensible, digamos, solo para una, digamos, el graficarlo. Entonces, veíamos que los estudiantes tenían problemas con identificar a veces puntos en el plano cartesiano o graficar pues dos tablas en el mismo plano cartesiano. Otra dificultad que se encontró es que a pesar de contar con esos datos tabulares, no podían graficar pues esos puntos o no podían establecer esa relación de dependencia entre las magnitudes de tiempo y distancia. Incluso los estudiantes como que presentaban ese error de que confundían el objeto con la parte como gráfica, en este caso como en la primera actividad, el primer EDVI era lo de la cabina, que era de manera horizontal, el trayecto de esta cabina en el teleférico era de manera horizontal, entonces los estudiantes a veces graficaban ello como los cables del teleférico estaban de forma horizontal, pues yo creo que va así. La representación de eso de distancia con el tiempo, pues ellos graficaban, pues confundían esa parte del objeto con pues la parte de modelar en esa parte. Incluso en la parte, digamos, intuitiva que ellos tenían, que cuando, digamos, la cabina iba en subida o iba en bajada, ellos seleccionaban o graficaban ello, porque era lo que mantenían en esa parte de que, como los cables del teleférico iban de subida o iban de bajada o de forma horizontal, pues yo creo que va así. Entonces no veían la relación o no tenían claro qué es lo que estaban representando esas variables con las que estaban trabajando, y pues ya pasarla de forma tabular a lo gráfica se les dificultaba. También vimos que algunos estudiantes evolucionaron respecto a ubicar y graficar puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, el estudiante B6 en la actividad número 2, de pasar, digamos, de tabular a gráfica, pues se le dificultaba un poco. Y ya en la actividad número 3 ya hubo una mejoría al momento de graficar puntos en el plano, la cual pues fue una actividad que nos permitió ver ese proceso de aprendizaje. Eso es con respecto a acción mental 1. Ya algunas dificultades que se encontraron en acción mental 2, por ejemplo, es que, digamos, si los estudiantes identificaban el patrón lineal creciente, a veces no lograban encontrar los valores para las magnitudes que no eran visibles en la gráfica. O sea, no podían a veces extrapolar esos valores o predecir, digamos, ok, yo tengo, esta era la actividad que se les presentaba a los estudiantes, ya sin utilizar el EDVI, sin utilizar el teleférico. Ya a los estudiantes solo se les presentaba esta gráfica y a ellos tenían que analizarla y ver, digamos, qué pasaba con la cabina, digamos, en el segundo 15
o sea, cuando ya no era visible de forma gráfica, tenían que ver o encontrar ese patrón y predecir qué pasaba. Y los estudiantes a veces, aunque encontraban el patrón, no podían extrapolar, decir, ok, la cabina se encontraba en la posición tal en ese segundo 15, por decirlo así. Y pues estos estudiantes no progresaron hacia el desarrollo del comportamiento, de poder encontrar valores intermedios propuestos en el gráfico y los valores fuera de esos puntos, que era uno de los comportamientos para decir que el estudiante tenía acción mental 2. Entonces, eso era más o menos del análisis que íbamos viendo de cada uno de los estudiantes. Digamos, lograba extrapolar valores, lograba predecir el patrón, no lograba predecir, no lograba extrapolar, lograba describir el patrón, pero no lograba extrapolar. Entonces, así empezamos a hacer el análisis de cada uno de los estudiantes. Y pues ver las razones por qué no extrapolaba, y pues era que a veces se limitaba a los valores solo visibles de forma gráfica. Eso con respecto a acción mental 2 que pudimos encontrar. Ya con acción mental 3, ya era cuando la velocidad no era constante y ya habían, digamos, otras magnitudes implicadas dentro de, no sé si me escuchan que mi internet dice inestable. Sí, te escuchamos, Helen. Ok, gracias. Bien, ya en esta parte de acción mental 3, nosotros queríamos ver cómo los estudiantes analizaban situaciones no lineales. Actividad 1, 2 eran acciones lineales, pero aquí ya con acción mental 3 eran situaciones no lineales, pues habían otras magnitudes, en este caso cuando la velocidad ya no era constante, pues está involucrada también la aceleración. Entonces, ver cómo los estudiantes qué lograban o qué presentaban respecto a este comportamiento, de identificar, digamos, de forma gráfica la distancia que existe de un punto a otro en diferentes intervalos de tiempo. Esto era parte de la acción mental 3, que ellos pudieran pues analizar qué pasaba, digamos, en este caso de qué distancia recorrió la cabina número 1 en el segundo 4, entre los segundos 4 y 6, por decirlo así. Luego, qué distancia recorría la cabina número 2 en esos segundos, del 4 a 6. Entonces, ver cómo analizaban esa parte los estudiantes en intervalos de tiempo, en estas situaciones ya no lineales. Y pues lo que pudimos identificar en estos estudiantes es que, bueno, por ejemplo, en esta parte los de color verde eran los estudiantes que tenían pues la respuesta correcta, pero ¿qué pasaba con los demás? Esto solo es una partecita para darles una idea de los estudiantes que se analizaron. Pues encontraban dificultades con la interpretación de gráficas. Algunos estudiantes, por ejemplo, decían, como si se fijaron en la actividad, decía qué distancia había recorrido entre los segundos 4 y 6. Entonces los estudiantes se iban, digamos, a la gráfica, digamos, de 4 a 6. Aquí de 4 a 6. Y ellos decían, es este punto. Y ellos decían, en el punto tal. Entonces ellos no comprendían esa parte o no entendían, o presentaban dificultad, o la actividad no era muy clara, porque era parte también de ese análisis. Entonces queríamos ver qué pasaba, que si nuestra actividad no fue muy clara, si nuestras instrucciones no fueron claras, o si faltaban complementar a nuestras actividades para que el estudiante pudiera lograr ello. Entonces, todo ello nos permitió ver de que, presentan dificultades en esta interpretación de gráficos. En interpretar, digamos, datos en determinados intervalos. También en encontrar la longitud del intervalo, porque a veces, como les mencionaba, ellos decían, como me están diciendo del segundo 4 al 6, yo voy a tomar ese punto, el punto medio, por decirlo así, que está entre ese tramito de la gráfica.
Entonces, esas dificultades, pues las recolectamos y dijimos, ok, esos son los que se presentan en los comportamientos de la acción mental 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó con los estudiantes? Entonces, esas preguntas nos las tomamos en cuenta, las como archivamos y vemos que para estas actividades donde los estudiantes presentaron dificultades, hay que hacer un rediseño, de nuestra propuesta didáctica. Y pues a su vez, ver qué actividades podríamos pues modificar o añadir, que podría ser un prerequisito para que los estudiantes pudieran avanzar en estas acciones mentales. Entonces, nosotros al momento de ver por cada uno de estos estudiantes, porque fueron 21 estudiantes los que se analizaron, de los 56 estudiantes que nosotros pues les aplicamos, 21 estudiantes fueron los que se analizaron debido a que ellos sí completaron las 4 actividades. Y para ver en qué porcentaje de logro los estudiantes se encontraban, pues vimos que de la actividad 1 a la 4 nos permitía ver la evolución. Nosotros, pues, proponemos una taxonomía adaptada para esta investigación, para así poder decir, si el estudiante se encontraba, digamos, en un porcentaje de logro del 0 al 15, es que no tenían ninguna noción del comportamiento, acorde a la acción mental. Ya si iba, digamos, de un porcentaje del 40 al 60, tenía una cierta noción de ese comportamiento. Y ya, digamos, si pasaba de 75 a 100, lograba comportamientos de la acción mental esperada. Entonces, esa taxonomía nosotros, pues, a partir de la lectura de trabajos como Gutiérrez y de la tesis de maestría de Islas, nosotros, pues, proponemos esta taxonomía para poder, pues, evaluar los porcentajes de logro de los estudiantes y así poder, digamos, categorizarlos y decir, este estudiante se encuentra en tal acción mental y en tal nivel de covariación. Entonces, de ese análisis, nosotros vimos que el 71% de los estudiantes lograba el nivel 1 y el 29% solo algunos comportamientos, pero no lo suficiente para poder decir que ese estudiante pasa al nivel 1. Bien, de ese 29%, el 67% logra alcanzar algunos comportamientos de la acción mental 2. Y como podrán ver, el nivel 2 ninguno lo alcanza, porque estos niveles pues van como anidados, por decirlo así. No puede pasar al nivel 2 ni al nivel 3 si este estudiante no, por decirlo así, si quiero saber si este estudiante si tiene nivel 3, tiene que tener acción mental 1, acción mental 2 y acción mental 3. No puede faltarle ninguna de las anteriores para que pueda abarcar este nivel 3. Entonces, de los estudiantes que sí lograron el nivel 1, solo el 27% logró el nivel 2. Y pues algunos, digamos, el 66% lograron alcanzar ciertos comportamientos de esta acción mental 2, pero solo el 27% hasta el nivel 2. Y pues en este caso, de ese 27%, solo el 75% logró abarcar algunos comportamientos de acción mental 3, pero ninguno logró abarcar el nivel número 3. Y en este caso, de los estudiantes que lograron alcanzar solo algunos comportamientos, la mitad lograba, digamos, algunos comportamientos de la acción mental 3, pero ninguno al nivel número 3 en su totalidad. Entonces nosotros concluíamos de que los estudiantes solo
el 27 logró el nivel número 2, pero nadie logró el nivel 3. Entonces, eso nos llevó pues a pensar y a concluir que nuestra propuesta debe llevar a cabo un rediseño de estos prerequisitos que encontrábamos, que en esta parte, digamos, de problemas al momento de graficar puntos en el plano cartesiano, de graficar, digamos, dos tablas de valores en el mismo plano cartesiano, qué pasa con esto del análisis gráfico, incluso en este análisis gráfico por intervalos, ver todo eso y qué actividades podíamos pues implementar en nuestro rediseño para que los estudiantes pudieran avanzar o evolucionar de esos niveles de covariación. Y pues esto con el apoyo de la tecnología, de nuestras simulaciones virtuales de esos contextos. Y pues siempre con el fin de promover el progreso de los estudiantes en los niveles del razonamiento covariacional. También concluimos que estos entornos didácticos virtuales sirvió como un medio de articulación entre las diferentes formas de representación, que fue la simbólica, la tabular y la gráfica, los cuales pues permitieron apreciar de forma dinámica el tipo de variación que estaban presentando las magnitudes. Pues era algo que nosotros queríamos rescatar, como digamos en los libros de texto, que se encontraba esa parte de que a veces a los estudiantes se les daba, digamos, la gráfica de un solo o la tabla y decían, ¿qué cree que es lo que se está variando? ¿Qué cree que es lo que se está manteniendo constante? O sea, esa parte de análisis en situaciones estáticas, de cuestiones, digamos así, impresas como en los libros de texto, nos planteamos eso de que qué pasa si pues a los estudiantes se le ponen estos escenarios dinámicos y interactivos donde ellos pues sean agentes de acción, que ellos puedan pues ir descubriendo poco a poco al momento de ir explorando estos escenarios, qué es lo que hace este botón, qué es lo que está cambiando. Entonces, por sí mismo darse cuenta que, yo veo de que esos valores son los que están cambiando, este valor no está cambiando, siempre lo veo que se mantiene fijo. Entonces, que tengan sentido para ellos esos conceptos de qué es lo que está variando, qué es lo que se está manteniendo constante, por qué los estoy relacionando. Entonces, eso era parte pues, de nuestras intenciones. Y pues con el fin de avanzar en este estudio, y pues en esa parte de lo que estoy ahorita en el doctorado, en mi primer semestre, pues estamos haciendo esa parte del análisis de la literatura, ver cómo nosotros podemos ir andando del nivel 3, qué faltó para el nivel 3, qué diseñar para que los estudiantes abarquen al nivel 3 y para llevarlos ahora al nivel 4, que es en esta parte de comprender la razón de cambio promedio. Entonces, esos puntos son como una síntesis de lo que más o menos esperamos ahorita en trabajos futuros, que es redireccionar nuestra investigación didáctica a actividades donde el estudiante identifique la variación como una razón de cambio, pues esta parte de razón de cambio relacionándola con el concepto dependiente, en situaciones, digamos, si es lineal, y en caso contrario, que no sea lineal, que identifiquen las características y la utilidad de la razón de cambio promedio en relaciones no lineales. Nuestro objetivo es también que los estudiantes interpreten la razón de cambio como agente que representa a la pendiente en las funciones lineales y que sirva como herramienta para inferir, digamos, comportamientos crecientes o decrecientes en situaciones no lineales. Y pues proponerles, digamos, contextos de comportamientos no lineales que favorezcan dicha interpretación, como pueden ser algún ejemplo, por decirlo así, en funciones exponenciales, en contextos de crecimiento o de decaimiento exponencial. Entonces, más o menos,
a eso es lo que queremos como redireccionar nuestro trabajo, pues ir aumentándole un poco y en esa parte de nuestro rediseño de nuestra propuesta. Y pues estas son las referencias que tomamos en cuenta y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Helen, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos presenta, pues y ahorita es el tiempo de reflexión, ¿verdad? Eh, Veamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, hasta el momento eh, no nos han escrito ninguna pregunta por el chat de Zoom. Igual se le invita, ¿verdad?, a las personas, los participantes, a que si desean pedir la palabra, hacer alguna pregunta a Helen, pues este es el momento, ¿verdad? Y con eso se le va a ceder. Igual no sé si por Facebook tenemos eh, preguntas por allá. Helen, si nos ayudas, por favor, quitando la presentación. Me dicen que Melvin Sí. levantó su mano. Ok, sí, Melvin. Fuera. Listo. Sí, Melvin. Y gracias. Voy a intentar, permítanme, que voy a intentar ser un poco congruente. Bueno, quería empezar porque supongo que quizá algunos de tus compañeros de tu grupo de investigación van a comentar algo luego. Entonces, quizá para ayudarme a entender varias cosas también eso, ¿no? Sí. Primero felicitarte, me encantó tu presentación, unas diapositivas muy bonitas y tu discurso muy elocuente. Es un trabajo bastante estructurado y eso ayudó muchísimo a comunicar la idea, entonces yo te felicito muchísimo. No he conocido tu trabajo y la verdad me siento muchísimo, muy orgulloso, muy orgulloso de tu trabajo. Voy a hacerte algunas preguntas así como puntuales sobre lo que presentaste y otras voy a hacer algunos comentarios en torno a quizá para que lo puedas pensar con calma después y quizá hasta lo Hola. podamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas? Helen, ¿me escuchas? Hola. Sí, no sé si me escuchas. Hola. Sí. Sí, ¿Sí? perdón, Melvin, es que se escuche. Me quedé en la parte, te voy a hacer algunas preguntas puntuales acerca de... Y Ah, es ok. ahí. Sí, te decía que te iba a hacer unas preguntas puntuales de lo que presentaste y quizá algunas reflexiones para tus trabajos futuros y que podamos discutir quizá Claro. con calma después, ¿sí? Bueno, me gustaría mucho, porque no conozco nada de la didáctica de cuevas pluvinash, entonces solo básicamente en qué consiste, como muy puntual, ¿no? Quizá no extenderte en tanto en qué consiste esa didáctica en particular y por qué tiene el nombre de didáctica, como un tipo de didáctica o son elementos didácticos que apoyan, o en qué sentido ese era un elemento teórico importante en tu trabajo. Entonces, si quieres te hago esta pregunta primero y luego te hago las otras. Claro. Bueno, en esta parte, Melvin, pues era uno de mis ejes principales porque se encargaba en esa parte de ayudarme al diseño de mis actividades. En esta parte de los principios, como mencioné, digamos, ir delineando, digamos, yo quiero que el estudiante, digamos, sea un agente de acción, cómo lo voy a lograr. O sea, la didáctica más que todo te permite ir viendo, digamos, qué es lo que no deberías de hacer, por ejemplo. En este caso, no te dice, lo tenés que hacer de esta forma o de esta forma, no, sino que más o menos de qué es lo que no deberíamos de hacer o qué pensamos que el estudiante podría hacer para encaminarnos a esto. Entonces, algunos principios que yo tomé en la presentación era que el estudiante sea un agente de acción, que el estudiante, digamos, utilice diferentes formas de representación, que, digamos, el diseño de mis actividades parta de un contexto, en ese caso del teleférico, que las actividades, pues el diseño tengan diferentes registros de representación. Entonces, en esa parte fue Ok, sí. por eso yo tomé los principios para el diseño Claro, de te da mis... como estos elementos como para considerar en el diseño, ¿no? Entonces, ok, me pareció bien interesante. Ajá, correcto. Ajá. Bueno, mira, me había hecho otra pregunta en el camino, pero tú la respondiste al final.
Y yo decía, bueno, se preguntará Helen al final, buscará un cambio de un nivel cobaracional a otro, pero ya tú propones en la propuesta de doctorado que buscan eso, ¿no? Entonces ya habías respondido de una forma u otra esa pregunta. Eh, Me pareció interesante porque tienes una herramienta como bien puntual para poder identificar, diría yo, o analizar lo que son los niveles cobaracionales. Incluso ya los describes y ya pues vas como si fuese una lista de consejos a identificarlos en tu experiencia. Sin embargo, para las dificultades no las tenía, no tenías una herramienta como esa. Entonces yo ahí te tengo algunas preguntas sobre las dificultades. Y según las dificultades que tú mencionas, yo noto que hay dificultades como de distinta naturaleza, es decir, algunas quizás estaban asociadas como a las gráficas, otras quizá al fenómeno y otras quizá al cambio de la tabulación a la gráfica. Ujú. Aquí interesante todas las dificultades que yo veo que Helen identifica, pero obviamente no las está tipificando y veo que no tenías una herramienta. Entonces, mi pregunta puntual prácticamente es, ¿cómo las identificaste? O sea, tenías una caracterización general de dificultades y dijiste, cumple esto con la situación, por lo tanto la voy a considerar, o cómo hiciste esa parte del análisis de las dificultades. Ah, ok. Bueno, en esta parte de las dificultades, Melvin, pues como mencioné, nosotros llevamos a cabo pues el diseño de la trayectoria hipotética. En los procesos hipotéticos estaban delineados acorde a los comportamientos de las acciones mentales, lo que te permite ver que si el estudiante presenta este comportamiento, entonces entra dentro de esta acción mental. Entonces, esas dificultades eran como que, ok, el estudiante, acorde a mi proceso hipotético, no cumplió. Creo que el estudiante puede tener dificultades en esta parte. O sea, eran hipotéticos. Yo creo que el estudiante puede tener dificultades aquí. Entonces, esos datos que obtuve del estudiante, yo los iba comparando y a través también de la literatura, porque eso fue como parte de nuestro análisis retrospectivo, el análisis de la literatura de investigaciones que también veían que tenían estos problemas, quizás no tanto en los niveles de, digamos, de covariación, pero sí tocaban esa parte de la covariación. Entonces, en la literatura tocan esa parte de que hay problemas tanto en la parte gráfica e incluso en esta parte, digamos, del análisis de gráfico. Entonces, por eso nos basamos en la parte de la literatura al momento de describir nuestros procesos hipotéticos y con esa comparación. En eso nos basamos para identificar esas Y dificultades. de hecho sí noté claro, usar esta evolución de esos niveles covariacionales como para identificar ahí esas dificultades, que fue muy bonito porque algunas dificultades que mencionaste fueron bien contextuales, como por ejemplo cuando decías, no, es que la curvatura del cable hacía que relacionaran eso con la gráfica, ¿no? Entonces yo decía, claro, eso es una dificultad matemática, eso es un error matemático, pero tiene una racionalidad importante del estudiante, para una justificación importante para que lo dijera. Y eso es súper valioso, ese conocimiento que estaba ahí, ¿no? Inmerso. Entonces me preguntaba, me planteé así como que en tu proyecto, que me parece sumamente interesante, muy interesante, yo decía, bueno, ella se preguntó por dos cosas, se preguntó por en qué nivel de covariación están los estudiantes, se preguntó por las dificultades que habían para pasar de un nivel a otro, pero había otra pregunta, a mi parecer, que podía haber sido muy importante preguntarse en esa experiencia, y era, además de las dificultades y en qué nivel estaban, era qué favorecía también los avances. Entonces, claro, cuando tú mencionas en tus perspectivas que vas buscando esa, tiene muchísimo que complementas la idea de esa forma, ¿no? Y bueno, lo que te quería comentar respecto de una reflexión personal que no tiene mucho que ver con la presentación que acabas de hacer en el momento, era, es decir, ¿por qué categorizamos? ¿Por qué buscamos niveles? ¿Por qué tratamos de homogenizar? Entonces, ¿qué papel, qué posición matemática o qué concepción matemática hay detrás de eso? Pero no es una pregunta para que tú me respondas, es una pregunta que para que discutamos como gente que le importa la matemática educativa, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué concepción matemática hay detrás de eso?
cuál es nuestra posición respecto de lo que significa hacer investigación detrás de eso, qué papel juegan los contextos sociales en esto. Entonces, esas preguntas que te quería hacer, pero repito, como para que pensemos, ¿no? Entonces, a mí quizás después discutamos con mucha más profundidad porque tengo varias notas aquí que anoté de tu presentación, pero en particular yo te felicito, me siento sumamente orgulloso porque es la primera vez que te escucho y me gusta muchísimo lo que tú has hecho. Muchas gracias, Melvin, por tus comentarios y preguntas hacia Helen. ¿Alguien más desea decir otro comentario, pregunta? Pueden levantar su mano o escribirla. Si le da un poquito de timidez, pues pueden escribirla ahí en el chat. Bueno, quisiera comentar. Sí, ¿Se me Sí, le escucha? escuchamos. Sí, doctor. le escuchamos. Bueno, en primer lugar, al igual que Melvin, muchas felicidades por la presentación. Ha sido muy, muy, muy pulcra. Yo nada más quería comentar, o preguntar primero si en el cable o la línea que lo representa, ¿había un sistema de coordenadas? No. No. Entonces, lo que me diga que era distancia recorrida. Sí, correcto. Era la distancia recorrida. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando va para una dirección y luego si va para la otra? En cuanto a la gráfica, sería igual. Si es distancia recorrida. Sí, correcto. En ese caso, pues, la distancia recorrida, nosotros, pues, no sé si se percató en la segunda actividad, que era el recorrido ya de dos cabinas, uno que iba para la derecha y uno iba para la izquierda. Entonces, ahí pues lo manejamos como eso, la distancia recorrida en un tiempo en específico. Entonces, también ver esa parte de distancia recorrida o la posición de la cabina en un determinado tiempo. Sí, Entonces, de esa... sí, bueno, lo que pasa es que tengo muchos problemas con mi vista, ¿verdad? No alcanzo a apreciar a veces todo lo que está en pantalla. Pero era esa pregunta. Y la otra era, creo que una vez comenté aquí, hay un experimento de Galileo muy interesante, ¿verdad? Que justamente es el que lo lleva a descubrir la ley de la inercia. ¿Sí? El experimento consiste en dos planos inclinados iguales, ¿verdad? Pero opuestos, separados por una distancia. No sé si logra apreciar, ¿sí? O sea, así los planos. Y entonces, al dejar caer un balín, ¿verdad? Desde un plano inclinado, ¿sí? Pues recorre una distancia en una dirección, ¿sí? Cuando va en el plano inclinado, va obviamente con aceleración constante. La velocidad o la rapidez va creciendo, ¿verdad? Pero cuando llega al suelo, ¿verdad? Justamente ahí empieza a moverse con velocidad constante, hasta llegar al otro plano inclinado que empieza a subir, ¿sí? con la aceleración constante, ¿verdad? Pero digamos negativo por decirlo, y luego llega a un punto máximo y luego baja, ¿sí? Y en ese fenómeno, ¿no? O sea, tú puedes poner coordenadas, ¿verdad? O sea, posiciones, ¿verdad? Y estar hablando, ¿verdad? Decrece, ¿verdad? Lo hace más rápido, más lento, ¿sí? Sería interesante, ustedes que manejan bien la tecnología, a lo mejor ya está esa simulación, ¿sí? ¿no? Pero es un experimento muy importante, ¿no? Porque justamente decía, fue el que llevó Galileo a descubrir la ley de la inercia. Y justamente a cierto modo dar cuenta de lo que es la velocidad instantánea. Porque en la enseñanza, cuando se da la velocidad instantánea, ¿no? Se dice cómo calcularla, pero no se dice qué es, ¿no? Y sin embargo, en este experimento, ¿verdad? Si se fijan, cuando va cayendo el balín, ¿sí? Al llegar al suelo, ¿no? ¿Sí? Deja de obrar la fuerza de gravedad. Y entonces, al no haber fuerza, empieza a mover con velocidad constante. Y esa es la definición que dieron desde un principio
de velocidad instantánea. Es aquella con la cual se queda el objeto una vez que dejan de obrar las fuerzas que hacen que esta cambie. ¿Sí? Entonces, comento este experimento, ¿no? Porque, pues a mí me alcanzó un destino, ¿no? A pesar de que a Carlos Lamando lo conozco desde hace 30 años, y justamente lo conocí cuando él estaba en el departamento del área de computación, yo nunca le entré a eso, y pues ya me alcanzó la tecnología. Pero creo que ustedes, ¿verdad? Que la manejan bien, pueden hacer una simulación de ese fenómeno, ¿no? Que repito, es muy rico, es un contexto de la física, ¿verdad? Donde la matematización lleva a reflexionar sobre lo que es la velocidad instantánea, ¿sí? Y sobre, obviamente, lo que es la derivada finalmente de una función. Y nuevamente, muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, doctor. Claro, ahí vamos a investigar acerca de si ya hay algún applet acerca de la ley del inversión. Bueno, puede haberlo, ¿no? Pero el problema es explotarlo, ¿no? O sea, Claro, sí. con actividades como la que tú No, estás sí. planteando. Muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por Al comentarnos. contrario. Muchas gracias, doctor. Al parecer tenemos una pregunta en el chat. Vamos a dar de lectura. Es por parte de Ana y dice: hola, Helen, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va dirigida hacia el trabajo futuro de tu investigación en doctorado. En tu trabajo de maestría utilizaron una función como herramienta. Me pregunto si consideraron algún otro objeto matemático como candidato, como herramienta. ¿En tu trabajo de doctorado también será la función como herramienta? ¿Y por qué no consideran en el nivel 5? Quizás muy ambicioso. XD. Ok, muchísimas gracias, Ana. Sí, en esta parte, pues, mira que nosotros consideramos aún a la función como esta parte como herramienta para análisis de eso pues, de la covariación. Pues en esta parte, esto de cuando nosotros caracterizamos, digamos, a la función, que es porque las variables están cambiando respecto a otra, a eso nos referimos como la covariación. Entonces, por eso tomamos la función como nuestra herramienta, aún en nuestro trabajo de doctorado. Y pues en este caso no lo llevamos a nivel 5 porque nos dimos cuenta que es la razón de cambio instantáneo. Y nosotros pues estamos trabajando con estudiantes de secundaria. Incluso en esta parte de cuantificar y ver es la razón de cambio promedio, ya es como ya no, se nos dificulta un poco, porque ya va dirigido un poco más a esa parte de la derivada, como a esa parte de la idea intuitiva, por decirlo así. Entonces, por eso no nos centramos al nivel 5, porque nos estamos orientando pues a una población de secundaria o en dado caso a preparatoria. Entonces, por eso no abarcamos al nivel 5 en nuestra propuesta. No sé si contesté a tu pregunta o quedó alguna otra. Muchas gracias, dice. La verdad. Y gracias, Ana, por tu pregunta. Mientras esperamos a más preguntas o participaciones, Helen, no sé si te gustaría como compartir tu experiencia respecto a la elaboración de tu situación a la que le propones a los estudiantes, porque, bueno, tenemos una participación de Piña, pero mi comentario va, bueno, después de escuchar a Piña, tal vez si nos podrías platicar un poquito eh, de tu experiencia en la elaboración de tu diseño, pero ahorita escuchemos a Piña. Claro. Hola, Helen, ¿me escuchas bien? Hola. Sí, soy. Vale. Bueno, sí, también quiero empezar comentando de que pues gracias por la presentación. Yo no había tenido la oportunidad de escucharte porque cuando ibas a defender
tenía problemas para conectarme, entonces escuché el principio y luego ya no escuché la mitad y luego escuché el final, entonces haberte escuchado acá pues como que me gustó bastante. Y yo tengo como preguntas, pero son preguntas como de esta naturaleza de que quiero entender cómo estás concibiendo ciertos, lo voy a decir así, como ciertos constructos o ciertas ideas. Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera es, ¿qué es una propuesta didáctica? ¿Cómo estás concibiendo una propuesta didáctica? ¿Qué objetivo tiene una propuesta didáctica? ¿Es para enseñar? ¿O qué entiendes por propuesta didáctica? En esta parte, pues, es como promover, en ese caso, un concepto en nuestro, lo estamos concibiendo como esta parte de promover el concepto, en este caso es, pues, de covariación y lo de la variación. Entonces, es esa secuencia que le vamos dando de actividades con el diseño. Entonces, esa propuesta, pues, abarca todo ello de las actividades, en este caso, pues, con apoyo de la tecnología. Sin bien embargo, esta propuesta, digamos, el contexto que le estamos dando puede implementarse no necesariamente en GeoGebra, que yo lo llevé, sino que es la idea de esta situación que le estoy planteando a cómo podría, digamos, otro investigador implementarlo o llevarlo a, digamos, a una réplica. No necesariamente con mis mismos apples, sino que de diferente manera, pero quizás con esas como particularidades que le di. Entonces, a eso conseguimos como la propuesta en ese caso, como Como esa, la propuesta didáctica. Entonces, esa secuencia de actividades, ajá. claro, es la secuencia de actividades para abordar esta idea de variación, covariación. Ajá, para promover en este caso. Para promover. Ok, ok, ok. Y luego ahí comentaste algo mientras estabas como dándome tu concepción de propuesta didáctica de la idea de contexto. Y esa es otra, era otra como de mis dudas. ¿Qué es un contexto real? Bueno, en este caso nosotros tomamos el contexto, digamos, real de situaciones, digamos, que el estudiante puede como ver de su entorno diario, por decirlo así. En eso concebimos como el contexto real del estudiante. Situaciones, digamos, físicas que el estudiante puede ver, digamos, en su diario vivir. En ese caso, pues tomamos la idea del teleférico, Claro. dado de que pues era algo nuevo que se iba inaugurando y era respecto incluso a la pregunta o comentario que dijo Steven de cómo fue esa parte del diseño, Ya, cómo darle sentido a esto de variación y covariación a los estudiantes. ya, Entonces, por esa idea de que los libros de textos te ponen a veces de forma tabular o gráfica, que está variando, que se está manteniendo constante y el estudiante, pues por experiencia, y les comentaba de que pensaba incluso en su momento en la primera prueba, digamos, del piloto, de que los estudiantes a veces ni entienden qué es eso de variar o claro. constar. Entonces a eso llevamos como algo del contexto real. Vale, vale. Ya, gracias, gracias, Helen. Y por último, esta idea de razonamiento. Los constructos. Sí, o sea, sí, sí, ¿cómo concibes la idea de razonar? Pues en esta parte la tomo pues de la idea pues de Carson y Thompson, que ellos lo ven como una manera de pensar dinámica y pues a través de comportamientos. Si el estudiante va adquiriendo o logrando ciertos comportamientos, pues presentan una forma de razonar, digamos, el identificar, el clasificar. Entonces, esos comportamientos, a eso Ya, lo llevo. como los comportamientos asociados. ¿Ah? Ajá, los Ya, comportamientos asociados. En este caso, pues el razonamiento covariacional. Por eso lo tomo como esa forma, como lo conciben ellos, los diferentes investigadores, como esa forma dinámica de pensar, acorde a esos comportamientos que yo espero. ya, ya. Porque dejé, digamos, como intencionalmente esta última pregunta de razonamiento, digo, al final por el comentario que hizo Melvin, o uno de los comentarios que hizo Melvin en tanto a dentro de la disciplina, por qué categorizamos o por qué tipificamos. Y pues yo creo que a lo mejor tiene que ver con esta idea de que, por ejemplo, tú estabas
en esta idea de razonamiento, estabas como, digamos, hay como, lo voy a decir así, a lo mejor y no es la mejor forma, pero hay como, dentro de todos los estudiantes que tú analizaste, digamos que había como ciertas formas en las que estaban trabajando, o podríamos como agrupar las formas en las que estaban trabajando. Entonces creo que la noción esta de categorizar pues aparece, digamos, entre comillas, de manera natural, porque pues tienes una cantidad finita de estudiantes y pues ahí puedes agrupar ciertas formas en las que están trabajando ciertas personas y eso como que te permite empezar a hablar de categorías a lo mejor. Creo yo, ¿verdad? O sea, no quiero decir que esta sea como la respuesta de por qué categorizamos, pero creo yo que por ahí iría esta noción de categorizar. Igual, por ejemplo, me sucede a mí en otro escenario, o sea, no como en el tuyo, que tú tuviste como esta evidencia empírica con tus estudiantes, sino yo en el análisis de documentos, pues también como que me nace esta idea de querer categorizar, pero por algo. Entonces me gustó el comentario de Melvin porque me puso como a pensar poquito y creo que traté como de responderlo desde lo que tú hiciste y quería ver si era más o menos eso o no. Y bueno, esto último también nada más es a manera de comentario y pues cierro con una felicitación de vuelta y pues gracias, Helen. Muchísimas gracias. Genial. Sí, gracias, Kiña, por tus comentarios y preguntas. Entonces, sí, Helen, mientras aparece alguien más, ¿te gustaría como comentarnos cómo fue tu experiencia en el diseño, el contexto y como en esta idea, ¿no? De darle sentido, podríamos decir, a la covariación y variación a través de... Sí, bueno, en esta parte, pues como les comentaba, había visto, digamos, varios experimentos y creo que son como los más usuales en esa parte o clásicos, por decirlo así. El llenado de a veces de recipientes con pues líquidos y yo me decía, ¿qué contexto, qué simular, algo que sea como de interés para el estudiante o algo que quizás no se haya hecho o tenga algunas ideas similares, pero digamos en otro contexto? Y pues surgió esa idea del teleférico platicando con mi equipo de trabajo en las primeras pues propuestas de mis avances. Decía, inició con unos carritos solares al inicio, con esto de velocidad y pues ya iba viendo, pero esas magnitudes se pueden ir como dificultándose por el nivel de los estudiantes. ¿Qué pasa si, digamos, veo en esta parte de trabajar con carritos pero quizás ya se hicieron algunos trabajos, el contexto, no sé, no me iba apareciendo un poquito. Pero ya vimos así como que, hey, pero ¿por qué no lo hacemos en el teleférico? Es que quería ver como ese contexto en diferentes situaciones, en diferentes tramos. O sea, algo que, digamos, el estudiante poco a poco se vaya familiarizando con esto de los applets, porque ya incluso esa parte de que los estudiantes se empiecen como a asociar, a familiarizar con estos escenarios, al inicio cuesta un poco, pero teníamos esa intención de que un escenario donde haya, digamos, una riqueza que en diferentes situaciones te permita analizar diferentes, digamos, situaciones o, digamos, que tengan un objetivo diferente, pero siempre todos con un mismo contexto, para que ya en la actividad 2, en la actividad 3 y 4, ya no sea tanto la dificultad de me estoy familiarizando, estoy tratando de ver qué es lo que está haciendo, digamos, este botón, no, sino que ya en la primera actividad el estudiante ya aprendió que sea así, ya en las otras actividades pues ya no sea el centro de atención, digamos, cómo funciona esto, sino que el centro de atención sea, ok, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que me están presentando respecto a las magnitudes que analicé al inicio, pero ahora me presentan unas nuevas? Entonces, que el foco de atención pues sea en esa parte de la variación y correlación y no tanto era de cómo se usa este applet. Entonces, en esa parte fue como de que
qué contexto me permitía esa riqueza. Pues surgió la idea de esto de los tramos del teleférico. Creo que era así. Gracias. Sí, gracias. Sí, te escuchamos, Erasmus. Sí, gracias, Steven. Gracias, Helen, por tu presentación. Bueno, yo tengo dos cuestiones. Una es respecto al contexto. Como bien dijiste, tú manejaste el contexto del teleférico y se fue complicando, ¿no? Empezaron por cosas muy sencillitas, una sola cabina, una sola dirección, y pues el movimiento era horizontal. Sin embargo, después fueron ya dos cabinas a diferentes velocidades, después una cabina en ascenso, en bajada, entonces fue complicando el contexto físicamente. Pero sin embargo, no sé si pudiéramos llamarlo un contexto diferente. Parecía que el contexto del teleférico pues no ha cambiado. Entonces, bueno, me gustaría que nos dijeras acerca de cuáles serían las ventajas de usar el mismo contexto y las desventajas, porque al no usar otro contexto, pues cómo se aplicó ese conocimiento o cómo sabemos que los estudiantes iban a razonar de esa forma de covariación y alcanzar esos comportamientos mentales de Carlson y Thompson en contextos diferentes al teleférico. Entonces, bueno, no recuerdo si utilizaste tareas diferentes al contexto de periférico. Y si no las usaste, pues quizá, no sé si sea plan hacerlo en doctorado, aplicar en contextos diferentes, porque precisamente es un elemento de la didáctica de Cuevas y Plubin-Nash aplicar el conocimiento en un contexto diferente al contexto en el que se aprendió, ¿no? Entonces, igualmente, aclarar lo de la didáctica Cuevas-Plubin-Nash, pues que son eh, elementos de la escuela activa y de principios de Piaget, que Cuevas y Plubin-Nash adaptaron a la matemática educativa, a la educación matemática, ¿no? Y bueno, como mencionaba ya Helen, el de la acción, el de un problema de contexto, etcétera. Y uno de ellos es el de utilizar un contexto diferente. Entonces, bueno, eso es una pregunta, Helen. Espero que no se te olvide. Y la otra es, ¿cuál es la importancia? Bueno, yo supongo que tú estudiaste, o sé que tú estudiaste mucho la relación entre covariación y función. Entonces, ¿cuál es el papel de la covariación para el concepto de función, para aprender el concepto de función, al menos en tu investigación? Y además, pues, es decir, que ahora que va en doctorado dices que vas a abordas el concepto de razón de cambio. ¿Dónde queda el concepto de función ahí? Ya no es parte del estudio de doctorado llegar al concepto de función, sino ahora razón de cambio, o bueno, que nos aclares un poquito acerca de eso. Bueno, con respecto a la primera pregunta acerca de esto de los contextos, pues sí, es parte de la propuesta o el rediseño. ¿Qué pasa, digamos, si al estudiante se le colocan, digamos, otras situaciones de covariación y variación? Es por ello de que en el rediseño de estos prerequisitos de las dificultades que se les iba encontrando, digamos, al momento de graficar, al momento, digamos, de tabular, esas partes, pues quiero hacer un rediseño con otros contextos donde te permita como orientarte, salirte un poquito de esto de los teleféricos. Si bien es cierto, solo utilicé lo de los teleféricos. Y la situación que me permitió como validar, digamos, cuando ya no utilizaban, digamos, esto de los teleféricos fue en el análisis de las gráficas, digamos, sacarlos de ahí un poquito. Pero siento de que no fue suficiente para ver si ellos podían como extrapolar esa parte de la variación y corrección a otros contextos diferentes. Entonces, es parte dentro de mi rediseño, no solo ajustarme a esa parte del teleférico, sino que encontrar otros que los relacionen y que vean que, no solo en eso, digamos, de distancia o de tiempo, sino que también en otros fenómenos. Ya en la segunda pregunta, en este caso de la función, pues el papel que jugó, digamos, la covariación
dentro de función era pues cuando hablamos de función, cuando digamos nosotros la queremos categorizar, cuando nosotros queremos ver por qué sus variables están variando, pues ya es como el discurso de la covariación. Porque a veces nosotros podemos decir, podemos hablar de la función sin la covariación, decir que solo es una relación, pero eso no nos encamina a esa parte, digamos, del cálculo, que incluso, digamos, aproximar esa parte de la derivada, por ejemplo, si nosotros vamos por ese caso. Por esto de razón de cambio, el razón de cambio, pues sí lo vamos a tocar, pero es que la función también no la podemos dejar de lado porque también estamos viendo esa parte de qué pasó en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Y a la función la utilicé como herramienta para esos niveles, porque yo quiero ver cómo pues promover o qué actividades rediseñar para que los estudiantes tengan esa evolución a los comportamientos. Entonces no lo dejo de lado dentro de mis nuevos pues, Claro, gracias. objetivos. Claro. Bueno, ya voy entendiendo, ¿no? Entonces, los estudios que ahorita hiciste en secundaria sobre covariación fue para abordar el concepto de función, pero por la naturaleza de los niveles de Carlson no es posible alcanzar nivel de la razón de cambio o el nivel 5, que me parece que ya involucra incluso la derivada. Entonces, ahora supongo que vas a aplicar el estudio de doctorado, enfocarlo a un nivel más alto, donde vas a abordar la razón de cambio, porque la razón de cambio pues es el antecedente a la derivada, ¿no? Y bueno, como mencionas, necesitas el concepto de función, porque no sé si recuerdas una plática donde el doctor Wakaneme nos decía que la covariación era la forma, tabular el cambio, la covariación entre las funciones, es la forma de capturar el cambio o la pendiente de las funciones. Sí. Entonces, de ahí pues vamos a la razón de cambio y después escalamos a la derivada. Entonces, supongo que ese es el camino que te has marcado. Y si, bueno, vas a aplicar en qué nivel vas a ahora trabajar del proyecto de doctorado. Pues creo que por la naturaleza, al nivel que vamos, creo que va a ser en preparatoria, en este caso. Sí, porque también queremos andar en esa parte creo que también se complementaba con una pregunta de ampliar en lo que propone Carson, que mencionaba Ana, eso de comportamientos, ver qué comportamientos quizás hicieron falta para que el estudiante, digamos, alcanzara ese nivel. Entonces también es parte, contestando también a tu pregunta, Ana, de ampliar esa propuesta de los niveles de Carson, pero más que todo de los niveles, ampliar los comportamientos que quizás identificamos que pueden ser como viables para que el estudiante pueda avanzar de nivel o evolucionar hacia el siguiente nivel. Gracias, Helen, y mucho éxito en tu proyecto Gracias. doctoral. Sí, muchas gracias, Erasmo. Gracias, Helen. Se escucha bien interesante todo esto de los niveles. Y aún no está aprendiendo ahí, porque de cómo están como relacionados. Eh, Vamos a dar un tiempito más para ver si alguien más se anima con más preguntas. Y si no, pues finalizamos. Y bueno, ya leíste también, ya aprovechaste a contestar la pregunta de Ana que dice ahí en el chat. Se Eso, complementa. sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a esperar unos cuantos segundos, minutos más. Bueno, yo creo que
que por preguntas son hasta el momento estas, Helen. De nuevo, muchas gracias por traernos tu trabajo, por compartirlo con nosotros. Seguro aprendimos mucho esta mañana tarde y vamos a dar lectura al diploma que la coordinación te va a hacer llegar a tu correo. Lo voy a compartir en este momento y está. Dice lo siguiente, ¿lo logran ver? Dice, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias Helen Mariel Pérez Martínez por su conferencia Una propuesta didáctica para promover el razonamiento variacional, covariacional en estudiantes de secundaria con apoyo de la tecnología digital, impartida en la edición 169 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, el día 3 del mes de noviembre de 2022, y firma pues la coordinadora del seminario, que es la doctora Rosa María Farfán. Gracias, Helen, y te lo vamos a hacer llegar a tu correo. En este momento pues pasamos a la otra sección del seminario, que es sobre los avisos que hay en la comunidad. Y los voy a presentar en este momento también por acá. Ciertos avisos y anuncios. Como anuncios tenemos el Simposio Internacional de Matemática Educativa, es el 6º, dicen, y ya está abierta la convocatoria hasta más tarde el 15 de noviembre del presente año. Ahí está el código para que si desean más información, pues entren ahí y lo escanean. También está el cuarto encuentro estatal de enseñanza de las matemáticas. Mencionan que es de acceso libre y hay cupo limitado por si les interesa. También está el segundo seminario en didáctica de las matemáticas, CHEDMAT, que se llevará a cabo en estas fechas, 10, 11 y 12 de noviembre. Aquí ya no es acceso libre, hay costos, ¿verdad? Desde 100 a 300 en general. Y pues ahí es de modalidad virtual, presencial y pues, ponencias y carteles. Si desean más información, acá está el código. Entre otros eventos está el Congreso Iberoamericano de Educación Matemática. Es el 9º, al parecer, del 5 al 9. Como que tenemos otra actividad también por ahí, ¿verdad? Y vamos a verla más adelante. Pero si también desean asistir a este, pues ahí se las arreglan para hacer espacio. Este es el código. Y era este evento, el IME, el 25, el IME 25, que son los días 6, 7, 8 de diciembre del presente año. Se llevará a cabo de manera virtual, al parecer, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Y van a haber pues ponencias alrededor de avances de investigación, reportes y experiencias didácticas. También está el cuarto encuentro matemático del Caribe. Dicen que es modalidad híbrida. Y al parecer es en la sede Universitaria Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Igual con su respectivo código para que lo escaneen si desean más información. Bueno, y recordándoles que si desean como difundir algún evento o algo parecido, pues nos escriban a la dirección que aparece acá, a la dirección del correo electrónico que es seminaes@sinvestar.mx. Y eso sería todo. No queda más que agradecer pues a Helen de nuevo y a la comunidad en general por su participación, por sus preguntas. Aquí los esperamos pues cada 15 días, ¿verdad? Siempre puntuales a las 11. Y les invitamos antes de que se vayan a pues a encender sus cámaras para tomar la foto del recuerdo. Bueno, por ahorita aprovechar. Muchísimas gracias a todos por pues, su atención y por acompañar.
Ha sido un gusto platicar un poco. Igual, Helen. Entonces, me avisan quién va a tomar la foto, por favor. Ok, la voy a tomar yo. Ok. Ok, a las 3. 1, 2, 3. Listo. Ahí se escuchó y todo. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, Helen. A ustedes. Gracias, Helen.